que estamos pasando. El, el taller lleva por nombre Elementos básicos de diseño gráfico para la comunicación visual de la ciencia y la academia. La idea de este taller es que conozcamos un poco sobre los aspectos básicos de la comunicación visual, como la combinación de colores en textos y en las imágenes para la elaboración de presentaciones, o conocer algunos tips de distintas herramientas online que podemos utilizar de manera gratuita para el diseño de presentaciones, entre otros temas que se verán durante el taller. El taller será impartido por el maestro en diseño gráfico Pedro Gutiérrez García, a quien le agradecemos que haya aceptado dar este taller virtual. El maestro Pedro es gestor de servicios de diseño en el IPICIT, cargo que ha venido desempeñando desde el 2011, y básicamente es el responsable de la imagen del IPICIT, tanto en medios digitales como impresos, puesto que se encarga de la promoción institucional mediante diseño de carteles, trípticos, postales, boletines electrónicos, flyers electrónicos. También se encarga del diseño editorial, diseño de imágenes para eventos, diseño de sitios web. Adicionalmente, como parte de su trayectoria como profesional en el área del diseño gráfico, el maestro Pedro fue director creativo del proyecto Marketing, Desarrollo Empresarial e Informática, donde estuvo a cargo del diseño del sitio web y del diseño editorial, diseñando interfaces gráficas y banners publicitarios. Trabajó como diseñador gráfico en la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, donde, entre otras actividades, se encargó del diseño de imágenes de anuncios para prensa, espectaculares postales y banners web. En la Asociación de Mexicanos en Manitoba, Canadá, se desempeña como asesor externo en diseño de imágenes para eventos. También, como parte de su trayectoria, ha impartido diferentes talleres y participado en diferentes congresos en el área del diseño gráfico, por las cuales ha ganado diferentes distinciones de instituciones como Conaculta, el Servicio Postal Mexicano, el Museo Mexicano del Diseño, la revista A Diseño, entre otras instituciones. Como vemos, el maestro Pedro tiene mucha experiencia y conocimiento en el tema de la comunicación visual, así que tratemos de aprovechar al máximo lo que nos comparte en esta charla. Por otro lado, antes de empezar, quiero recordarles la recomendación que hicimos por el correo respecto a que es importante que tanto sus cámaras como sus micrófonos se encuentren desactivados durante lo que dure el taller, para que de esta manera se pueda desarrollar sin contratiempos o interrupciones. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer mediante el chat, y al finalizar la plática destinaremos un tiempo para que el maestro Pedro resuelva sus dudas. Otro comentario respecto a las constancias del taller es que anotaremos la asistencia y se dará constancia solo a quienes estén presentes desde el inicio hasta el finalizar el taller, para que lo tengan en cuenta. Si algunos no aparece su nombre en el chat, aparecen como invitados, les vamos a enviar algún mensaje privado para que nos envíen su nombre. Los que ya está, pues no hay ningún problema. Y bueno, a continuación le cederé el micrófono al maestro Pedro para que dé inicio con la charla. Adelante. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, Azul, muy amable, y gracias por la invitación para darles una charla, más que nada, estructurada acerca del tema del diseño gráfico y cómo puede ser, sobre todo, aplicado en temas de difusión de la academia y de la ciencia. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Vamos. Voy a tratar de que esta conversación sea alrededor de 1 hora para que no resulte cansado y un poquito mejor para todos nosotros, todos ustedes, y puedan absorber mejor lo que les voy a compartir ahorita mismo. ¿Hasta dónde se puede llegar con un elemento visual ordenado y atractivo? No lo sabemos, pero sí es posible que lleguemos más allá de lo que pensábamos si no lo planeamos con algún conocimiento de tipografía, color, retículas,
y la cantidad necesaria de información para poder hacer llegar un mensaje. Muchas veces, mientras más sencillo un mensaje, mientras más sencillo esté la composición visual, mayor impacto va a tener. ¿Sí? ¿Cómo dividí el contenido? Vamos a ver algunos elementos básicos que yo los clasifico que son 4, que es la información, retículas para hacer composiciones gráficas, el uso de la tipografía y el manejo del color. Enseguida vamos a ver la importancia que tiene el bocetaje a través de unas imágenes, muy importante esta parte, y algunos recursos en línea que se me va a hacer interesantes mucho. Algunos de ellos ya ustedes me imagino que los van a conocer, ya los conocen, pero quizás algunos otros no, ¿verdad? Culminamos con algo de software recomendado, que no es mucho, y pues listo. ¿En qué tipo de imágenes me voy a enfocar? Por ejemplo, aquí estamos viendo un póster científico. No es el mejor, pero lo seleccioné porque pues, es similar a lo que yo he visto que los chicos y maestros hacen, al menos aquí en el instituto. Entonces, espero que las recomendaciones les sirvan para ese tipo de productos. También aquí tenemos un ejemplo de lo que es un resumen gráfico. Esto extraído de la página de Elsevier, no sé cómo se diga bien, Elsevier. Por ejemplo, también los principios que les voy a compartir nos servirá para diseñar presentaciones en PowerPoint. O elementos más trabajados, como son esta imagen que es una infografía, que nos habla acerca del ciclo del carbono, donde ya podemos empezar a apreciar imágenes un poco mejor trabajadas, donde es notorio que hubo una selección de color y un bocetaje incluso antes de realizarlo. Estos son ejemplos un poquito más ya hecho por profesionales. Si se fijan, esta es una infografía acerca de las tortugas, ¿sí? En qué regiones del mundo se encuentran, cómo se llaman, algo de sus órganos, cuánto tiempo pueden vivir. Y aquí uno de los grandes aciertos en esta imagen que conseguí es el nivel de ilustración, ¿no? Que tiene, que ya es muy profesional. El conocimiento que les voy a compartir un poco, no nada más va a ser poder aplicado en lo que es ciencia como las del IPCID, sino también en algunas otras facetas que ustedes quieran. Por ejemplo, esta es una infografía de la historia. Esto nos habla acerca de la muerte de Kennedy, ¿sí? Creo yo está un poco saturada de información, pero son infografías que encontramos en revistas como muy interesantes, revistas comerciales, y que hacen una buena labor de divulgar información y atraer a nuevo público. No nada más el conocimiento gráfico nos va a servir para temas de academiciencia, sino también, por ejemplo, esta infografía que nos habla de la patente que se utilizó, utilizada en el zapato de Michael Jackson en este video de Smooth Criminal, me parece, de cómo estuvo hecha la solución para que él pudiera hacer este efecto como de antigravedad, ¿no? Este es un acercamiento para ver el detalle de la ilustración y cómo este tipo de trabajos profesionales al final repercuten de manera positiva en la transmisión de un mensaje. Bien, en los elementos que les compartí vamos a poder ver 4 elementos comunes, ¿sí? Como yo los organizo. Primero, la información, que es texto e imágenes. Las retículas de composición, que ahorita con los ejemplos no son muy notorios, pero se los voy a enseñar. Es algo que se encuentra detrás de las composiciones. La tipografía, que todo el mundo conocemos, pero con algunos conocimientos. ¿Cómo está clasificada la tipografía? Les voy a compartir. Y el color, que es uno de los elementos también muy, muy importantes en este tema. Este orden que ustedes ven en pantalla es la manera en lo que yo trato de abordar un proyecto de diseño. Cuando nos llega información para hacer un flyer electrónico, un simple aviso, ya cuando nos llega información para hacer algo un poco más complejo como un cartel académico, un cartel científico, infografías, etcétera. El paso número 1 es ver la cantidad de información siempre. Si no tenemos la cantidad
de información definida desde un inicio, no podremos hacer recomendaciones para saber qué formato es el que más nos conviene. Lo primero, elijan el número adecuado de palabras, escriban, elijan las imágenes más importantes que ustedes quieren poner en su diseño para a partir de ahí jugar con los elementos necesarios. No vaya a ser que a la mitad del proceso les llegue más información. Muchas veces nos dicen, me falta un poquito más de información y te la hago llegar en el transcurso. Y ya cuando tienes tu planeación, resulta que esa más información que faltaba es el doble de información. Entonces ya el efecto, el diseño que ustedes hayan llevado avanzado, pues prácticamente puede ser un tiempo perdido. ¿Sí? Enseguida de tener esta información hay que empezar a componerla en el espacio. Esto nos conviene mucho hacerlo sobre el papel antes de pasar a la computadora. Y bueno, las selecciones de tipografía y color, algunas tipografías ya las tendrán en la mente. Con los tips que les voy a dar, creo que ya incluso la selección tipográfica ya se podrán adelantar a eso para no batallar. Y el color, eso sí es un poquito más de juego. Entonces, en ese orden es como yo trato de abordar casi cualquier proyecto gráfico. ¿Qué es la información? Son textos e imágenes que se utilizan para armar la infografía, la presentación, etc. Esta información la tenemos que clasificar y aquí ya empezamos a ordenar nuestros elementos para identificarlos y que nos sirvan bien y sobre todo para nosotros dominar nuestro diseño. Estos textos e imágenes, primero que nada, se tienen que dividir en título, enseguida los subtítulos, después la cantidad de texto que va a ir abajo de estos subtítulos o que va a ser el contenido principal, el número de imágenes y después nuestros logotipos que también pueden entrar a la clasificación de datos complementarios. ¿Cuáles son esos datos complementarios? Los datos complementarios pueden ser el autor de la obra, el número de la página, un pie de página, los datos de contacto, etc. Entonces, hagamos esta clasificación de contenido, agarren un marcador o, bueno, lo pueden ir anotando en una hoja al lado si el documento es digital. Y entonces ya empezamos a poner orden a este ejercicio de diseño. ¿Sí? Después de que tengamos nuestra información organizada, nos vamos a apoyar con las retículas. Las retículas son elementos que van a dar estructura a nuestra composición y a través de ellas podemos obtener tres aspectos fundamentales. Le vamos a dar orden a la composición, nos va a permitir tener agilidad en el diseño del proceso, y nos va a permitir dominar el campo visual. Y esto es sumamente importante. Muchas veces tenemos la hoja en blanco y no nos tardamos tanto en el contenido, sino que nos tardamos más en cómo lo vamos a poner, porque al final no estamos contentos. Y podemos empezar ahí a perder mucho tiempo. Y hay muchas personas que dicen, no, lo que importa es el contenido, sí, pero me he topado incluso a veces con presentaciones con contenidos muy buenos y que no están nada ordenados, es mucha cantidad de texto en las plantillas, por ejemplo, demasiados efectos visuales y realmente terminan por hacer una transmisión de la información de manera inadecuada, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Bien, después de tener nuestra información clasificada, vamos a empezar a conocer un poco las retículas, ¿sí? Estos son los componentes de una retícula. Esto es algo similar a una hoja tamaño oficio, pero sirve para que nosotros conozcamos los elementos de una retícula. Estos elementos son los que vemos enumerados ahí, como las columnas, que son verticales, que están con este color rosa, los módulos en nuestra composición visual, que se forman a través de la combinación de columnas verticales y horizontales, ¿sí? Después tenemos el elemento del margen. El margen yo creo que es un elemento un tanto menospreciado en lo que es en las composiciones visuales, porque muchas veces se quiere abarcar todo el espacio en blanco que tenemos, ¿sí? Y si nos sobró un espacio blanco por aquí, métele otra imagen, métele más texto, y eso no es conveniente. Y los márgenes son un elemento sumamente importante para transmitir el orden en nuestra información, ¿sí? Tenemos lo que son las líneas de flujo, que está marcado ahí en línea verde horizontal, y también las verticales.
Estas líneas de flujo verticales se llaman medianiles, que es el espacio que existe entre columna y columna. Generalmente en un tamaño carta, un medianil es de 0.43 centímetros, ¿sí? Para que tengan el dato, es importante. Y bueno, las zonas espaciales está marcado en gris ahí abajo, pero esta zona espacial realmente puede ir donde ustedes quieran. Estas zonas espaciales nosotros las definimos a través de nuestra retícula trazada y nos sirven para poner imágenes o un texto más grande, lo que ustedes decidan hacer énfasis en. Y por último, los marcadores, ¿no? Los marcadores generalmente son puestos en la parte de abajo y nos va a servir para poner lo que les comentaba como datos del autor, datos de contacto, número de página, etcétera, ¿no? Cuando ustedes quieren jugar con una composición un poco más atrevida, los marcadores no siempre tienen que ir abajo, pueden ir al lado derecho, incluso no pueden ir nada más, tienen que ser horizontales, pueden ser verticales y dejando obviamente un margen más amplio en la parte donde ustedes decidan ponerlo, ¿sí? ¿Cómo construimos una retícula? Bueno, pues primero definimos el formato de la página. Y eso es muy importante porque muchas veces también empezamos a bocetar, a imaginar nuestro diseño en una... Bueno, ni siquiera lo imaginamos. Agarramos a lo mejor un pedazo de servilleta, una hoja reciclada y ahí empezamos a dibujar nuestra composición. Pero es muy importante definir el formato y las medidas y hacer algo en proporción. Si al final vamos a diseñar una presentación con plantillas horizontales, bueno, pues empecemos a jugar con un pedazo de papel de manera horizontal. Y vamos a hacer un diseño para un póster científico que generalmente son verticales. Bueno, pues empecemos a bocetar sobre un espacio vertical y muy similar al tamaño final. Si por ejemplo el póster científico va a medir 1,20 por 90, pues bueno, lo podemos hacer a proporción. Agarramos una hoja y trazamos un espacio de 12 por 9 centímetros, ¿sí? Que sería escala 1:10. Si les parece un tamaño muy chico, bueno, pues crezcanlo un poco más y en vez de 9 por 12 que sea de 24 por 18. Y así hay que hacer los bocetos para perder menos tiempo a la hora de empezar a hacerlo de manera digital en la computadora. Como les dije, definamos los márgenes del documento, es muy importante. Establecemos una cantidad de columnas. Lo más básico es que sean 2 columnas. De ahí nos podemos brincar a 4, de ahí nos podemos brincar a 8, de ahí nos podemos brincar a más columnas, ¿no? Incluso hasta 24 columnas cuando queremos hacer una composición un poco más ambiciosa o tenemos demasiados datos que resaltar. Yo generalmente utilizo números nones, ¿sí? No utilizo 8, no utilizo 6. Estoy entre 7, estoy entre 14, estoy entre 21, porque generalmente la columna de en medio, ¿sí? Esa que convierte a las columnas, a este número de columnas en non, pues me permite hacer una composición para resaltar algún elemento que yo quiera en especial, ¿sí? Pero todas funcionan. Establecemos la medida del medianil, que es el espacio que está en nuestras columnas, tanto verticales como horizontales. Con las horizontales podemos jugar un poco más, pero con las que yo recomendaría no jugar tanto, tenerlas definidas desde un inicio, es el medianil, el espacio vertical que hay entre columna y columna, ¿sí? Hay que establecer la ubicación de los marcadores, por ejemplo, donde van a ir los números de página. Y una vez que tenemos eso, empezamos a distribuir los elementos gráficos. Empezamos a dibujar la foto por aquí arriba, la foto por allá, etcétera. El título. Tengan en cuenta que el título es un elemento muy importante. Denle siempre un buen lugar, crezca en la tipografía, que se lea desde lejos, para que despierte un interés y el usuario final, el lector final, pueda sentirse atraído hacia ella, ¿sí? Y traten de elegir. Yo sé que en este tema de la ciencia a veces los títulos no se pueden comprimir tanto, no pueden ser tan sencillos.
porque van dirigidos a un público un poco más con conocimiento sobre alguna línea en específico, y entonces ustedes deciden hacer títulos o tienen que ser títulos muy grandes, ¿no? Pero cuando se trata de concursar, cuando se trata de mandar a otra institución, al extranjero, etcétera, pueden, y yo recomendaría hacer títulos mucho más pequeños, ¿sí? Para que despierte más interés. Bueno, ¿qué tipos de retículas existen? ¿Sí? Está la de manuscrito, la de columnas, la modular y la jerárquica. Generalmente lo que todos utilizamos es la jerárquica, pero no sabemos que estamos utilizando una jerárquica. Y ahí les va. Esta es la retícula de manuscrito, ¿sí? Es la que utilizamos generalmente para unas cartas y para libros, ¿no? Cuando el contenido es extenso, cuando lo estamos haciendo para una investigación, para una tesis, pues bueno, no hay de otra, ¿no? Tenemos que utilizar retículas en este sentido, o también podemos utilizar las retículas de columnas. Fíjense qué interesante el ejemplo que está ahí abajo a la derecha, cómo tenemos una retícula de manuscrito, pero tenemos un espacio muy, muy amplio para nuestro título. Y precisamente el título no es una tipografía sumamente grande, pero el margen blanco que está al lado de él hace una composición atractiva y que invita a la lectura, una lectura no cansada, ¿sí? Las retículas de columnas, les digo, generalmente empezamos por 2 columnas, que es lo mínimo, pero la podemos llevar a 3, 4 o lo que ustedes quieran. Este tipo de retículas nos sirve para nosotros poder hacer un documento final para una revista, ¿sí? Que ahí es donde más se utiliza este tipo de retículas. La retícula modular nos permite jugar mucho más con nuestros componentes, y la retícula modular generalmente son cuadradas. A veces las columnas no tienen que tener el mismo ancho que las filas, ¿sí? O viceversa. Pero con esta imagen se capta lo que es una retícula modular, que está formada por módulos y todos los módulos son similares entre sí. Y aquí ya podemos empezar, por ejemplo, a nosotros definir dónde va a ir nuestra imagen, cómo va a estar nuestro texto, que por ejemplo en este ejemplo es en las últimas 5 columnas. Si se fijan, arriba está el título, el logotipo, los datos complementarios. Y del lado izquierdo está un texto de un nombre, y no precisamente tiene que ser una imagen, ¿sí? Puede ser un fondo de color definido por estos 4 módulos que están ahí, y encima el nombre de la persona que nosotros queremos destacar. Estas son las retículas jerárquicas. Generalmente se utilizan mucho y son bien aplicadas en lo que son páginas web, como lo estamos viendo en la imagen de abajo, a la derecha. Pero si se fijan cómo estas posiciones de cuadros empiezan a corresponder más que nada a las intenciones, en donde nosotros queremos destacar cierta información. Donde empezamos nosotros a posicionar nuestras imágenes y nuestro texto, empiezan de manera invisible a generar espacios similares entre los elementos. Y una vez que tengan una composición un poco más a su gusto, a su criterio, empiecen a trazar cuadros alrededor de ella, de los elementos, empiecen a tratar de definir esos márgenes que a lo mejor en el boceto les quedan un poco más angostos, empiecen a hacerlos un poco más grandes, vean que los espacios entre las columnas sean similares, todos estos elementos que empiezan a construir una retícula jerárquica. El ejercicio de tener nuestra retícula jerárquica atrás de nuestro texto, de nuestras imágenes, nos va a servir muchísimo para empezar a ponerle orden al diseño, ¿sí? Yo me acuerdo mucho que en la escuela siempre primero nos ponen a hacer ejercicios de diseño sin conocer las retículas, y lo hacen a propósito, porque una vez que ya tenemos un semestre cursado o 2 semestres sin haber conocido las retículas, nos dicen, pues, ¿qué creen? Existen las retículas. Y nuestro proceso de diseño se agiliza la mitad del tiempo. Entonces es un gran ahorro de tiempo, lo que las retículas les ayudan. ¿Sí? Este es un ejemplo que me pareció interesante: hacer una composición desordenada y una retícula jerárquica.
Tipografía, enseguida. Este elemento, la tipografía es el nombre que se emplea al estudio, diseño y clasificación de los tipos, así como el diseño de la... aquí esto puede permitir diferentes conceptos, ¿sí? Aquí está la palabra tipografía, pero con fuentes diferentes en las paredes, ¿no? Como los grafitis. ¿Cuál es la clasificación básica de los estilos? Remates al final son tipografías construidas por líneas, curvas y se acabó. El estilo script, que son los manuscritos, y las decorativas, ¿no? que ya son las fuentes mucho más específicas que se hicieron para proyectos específicos, pero que las librerías en internet están al alcance de nosotros. Para ese tipo de letras hay que ser muy cuidadoso con lo que queremos transmitir y sobre todo pensar en dónde más la vamos a aplicar, porque no se puede aplicar donde sea. Bueno, vamos a ver un poco el estilo serif. Las clásicas son, por ejemplo, la Times New Roman, la Palatino, la Georgia, la Baskerville, que son generalmente fuentes tipográficas que todos tenemos en nuestro computador. ¿Sí? Y aquí es donde les hablo, tenemos la estructura de la A del lado derecho, y esas patitas son las que convierten a un estilo de tipografía en serif, ¿sí? Este tipo de tipografías tienen su origen en lo que son la escultura romana. Entonces, cuando esculpían las letras, era muy difícil hacer acabados en las letras sencillos. Es por eso que ellos decidían hacerles un remate allá al final, y es el origen de este tipo de fuentes, ¿sí? ¿Qué nos transmiten este tipo de fuentes? Seriedad, tradición, respeto, entre otros. Las estilos sans serif son, por ejemplo, la Arial, la Helvética, Source Sans Pro, Impact, Futura, entre otras. Es la misma estructura, si se fijan, que la A con respecto a la romana o a la que sí tiene serif, pero sin remates. Entonces los remates ahí están ausentes, ¿sí? Este tipo de letras nos pueden transmitir modernidad, sencillez o neutralidad, ¿no? Entre otros conceptos. Las estilo script, bueno, pues son las que parecen hechas a mano, como la Brush Script, la Portado, Mahalia, Lakeside, ¿no? Y entre otras, cuando ustedes se meten a páginas como Dafont, pueden encontrar un sinfín, ¿no? De este tipo de tipografías, y estas son las que nos transmiten elegancia, lujo, calidad, tradición. Yo me acuerdo mucho de las invitaciones a los 15 años, a las bodas, cuando veo este tipo de letras, y está bien para cuando quieren hacer el nombre de fulanito y fulanita se casan, pero a veces siguen escribiendo la invitación con este tipo de fuentes y es realmente una invitación muy difícil de leer. Las estilos decorativas, que están como la Phosphate, Herculanum, Papyrus, Fresno, Dogma, y vean cómo la letra A pues ya es total, rompe con todos los esquemas establecidos con respecto a la serif, sans serif, manuscrita, y ya son letras muy específicas para el anuncio de un negocio, la portada de un folleto, la portada de una presentación. Este tipo de letras generalmente sirven para títulos y nada más. No pueden servir tanto como para cuerpos de texto, ¿no? Incluso subtítulos tampoco es muy recomendable. Entonces, mucho cuidado con cuando ustedes elijan un tipo de fuente de este estilo. Está bien, podemos utilizarla, pero dejémosla nada más con una aplicación muy pequeña, como en un título y nada más, ¿no? Y ese tipo de fuentes pues, nos pueden transmitir muchos conceptos. Enseguida tenemos este factor del color, ¿sí? El color es luz y la luz es la suma de todos los colores. Quería empezar con esa frase porque si ustedes buscan la palabra color, cómo se define color, incluso en Google o en cualquier diccionario, hay diferentes definiciones para lo que es el color, ¿sí? Existen teorías del color, quizás ustedes también sepan de esto un poco más que yo.
o más o menos. Existen más teorías que estas, las que yo pongo ahorita en pantalla, pero me gustó mencionar estas porque nos dan una idea de cómo se entiende el color de acuerdo a diferentes líneas de investigación o diferentes autores. Por ejemplo, Newton, la teoría física de Newton, decía que el color se forma a través de la luz, ¿sí? Los objetos empiezan a tener color, todo el mundo empieza a tener color a través de la intensidad de la luz del sol, generalmente. La teoría química del Dr. Brewster es con la que nosotros nos entendemos más al hablar de temas de diseño, porque pues nosotros como diseñadores tenemos que ver pigmentos sobre papeles o colores en la pantalla. Y para ambos formatos, la teoría del Dr. Brewster es la que nos funciona mucho en la industria gráfica, ahorita se las explico. Y, por ejemplo, tenemos ahí, para rematar, la teoría psicofísica de Albert Munsell, y él hablaba que el efecto del color se divide en tres efectos a través de nuestro ojo. Los colores que percibimos primero en la primera parte del ojo nos transmiten un efecto psicológico el cerebro. Después, en la parte media del ojo hay otros colores que percibe el ojo, los colores secundarios pudiéramos decir, y nos forma otra concepción. A través de estas dos fases o tres, bueno, son dos fases creo, nosotros nos formamos una idea de lo que el color nos puede representar. Un ejemplo básico es el rojo, ¿no? Que es un color agresivo. Para unos puede representar el amor, pero para otros puede representar sangre, para otros violencia, para otros una flor, etc. ¿Sí? Nosotros nos centramos en la teoría química del Dr. Brewster, quien nos habla de que existen tres colores básicos, tres colores secundarios y el color negro, que es la suma de todos ellos. En este triángulo nosotros podemos ver esta idea. Los colores primarios son los que están alrededor, que es el rojo por arriba, el amarillo por la izquierda y el azul a la derecha. La combinación de estos nos empiezan a formar nuestros colores secundarios. Entre el rojo y el amarillo vemos que está el naranja. Entre el rojo y el azul tenemos el morado. Y entre el azul y el amarillo tenemos lo que es el verde. Y la suma de todos estos nos llevan al color negro, que es el color que nosotros vemos en medio. ¿Sí? Cuando empezamos a combinar nuestros colores que surgen a partir de los colores primarios, podemos formar esta figura que se llama círculo cromático. Esta es una gran herramienta, sencilla, fácil de obtener. Ustedes busquen círculo cromático en Google, van a obtener esta imagen y muchas otras más, pero que nos hablan del mismo concepto. Aquí, si se fijan, el círculo de afuera son las combinaciones de colores o los colores que vienen a partir de la combinación de los primarios y los secundarios. Del lado derecho están los colores cálidos. Esto es muy importante identificar. Los colores cálidos, y del lado izquierdo tenemos los colores fríos. Los colores fríos surgen a partir de lo que es la combinación del violeta al verde, y los colores cálidos son los que surgen a partir de la combinación del violeta al amarillo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una composición gráfica, procuremos utilizar colores ya sea o fríos o cálidos. ¿Sí? Por ejemplo, podemos elegir tres colores cálidos para nuestra composición, que pudiera ser el amarillo naranja, como lo vemos ahí, el naranja y el rojo anaranjado, ¿sí? Y podemos empezar a distribuir en nuestros textos, en los subtítulos, etc. Pero resulta que hay un texto en el que ustedes quieren hacer un énfasis, por ejemplo, en un título. ¿Qué color vamos a utilizar para hacer ese énfasis? Bueno, pues nos vamos de la gama de colores fríos. Y al utilizar el color complementario de los cálidos o viceversa, podemos empezar a hacer esos contrastes y entonces estamos utilizando de manera adecuada el círculo cromático, ¿no? Y el conocimiento que nos proporciona. ¿Cómo saber los colores complementarios?
podemos trazar a partir de esta figura una línea que vaya hacia el centro del círculo y continuando la línea podemos saber cuál es el color complementario. Es decir, si estamos utilizando los azules y queremos saber cuál es el color complementario del azul para yo hacer énfasis en una imagen o en un texto, mira, directamente me lleva al naranja. Entonces podemos girar esta línea de acuerdo al color que estemos utilizando. Si estamos utilizando una gama de amarillo verdoso, como está al lado del amarillo, y decimos quiero hacer énfasis en un texto en especial, trazo una línea horizontal, la cual me llevaría al rojo violáceo, por ejemplo. Y entonces así podemos hacer un buen uso de los colores cálidos con los colores fríos, ¿sí? Los colores que por excelencia hacen un buen contraste son los colores neutros, ¿sí? El negro, el blanco, lo que los estoy poniendo del lado izquierdo, o los colores grises. Generalmente cualquier color que sea ya sea cálido o frío, combinado con esta escala de negros, ¿sí? Van a ser un muy buen contraste. Eso casi es de ley. Pero también hay que estar experimentando con ellos. Bueno, entonces ya hablamos de lo que son los elementos básicos de diseño, como son la información, la composición gráfica, la tipografía y el color, ¿sí? Una vez que conocemos estos elementos, tenemos nuestra información, tenemos en la mente qué tipografía queremos utilizar, bueno, vamos a empezar a hacer un bocetaje, ¿sí? El bocetaje es muy importante, este nos puede ahorrar mucho tiempo enfrente de la computadora. Entonces agarren hoja y papel y empiecen a hacer sus bosquejos de la información. Incluso con sus profesores yo les recomendaría que también hagan este proceso de bocetaje para que se ahorren tiempo y hagan más ágil su proceso frente a la computadora. En el bocetaje podemos ya empezar a poner colores, no tiene que estar sumamente bien hecho, pero sí yo les recomiendo que ya tengamos en cuenta el espacio en el que lo vamos a hacer, algo proporcionado a su presentación horizontal, algo proporcionado a su cartel científico, algo proporcionado a su infografía, ¿sí? En estos ejemplos estamos viendo algo muy similar a un proceso de negocios, como es el de la derecha, o el de la izquierda a mí me transmite que es algo similar al desarrollo de una página web, ¿no? De cómo un usuario puede entrar a una página web y al hacer login le salen más opciones para sí mismo. Así yo lo relaciono. Y bueno, estos ejemplos son muy buenos porque si se fijan, este es un boceto del producto final. El producto final está a la derecha, esta es una infografía que nos habla acerca de la caza de ballenas, ¿sí? Del lado izquierdo estamos viendo el boceto y fíjense cómo en el boceto ya está impreso en una impresora, bueno, obviamente, perdón, el título, que es Hunting Whales, ¿no? Y a través de este empiezan a dibujar la parte principal con la que ellos quieren llamar la atención. En este sentido es la ilustración de un barco ahí cazando una ballena, ¿no? La proporción que este dibujo tiene con el resultado final es muy, muy similar, es casi idéntica. Y aunque ya cambia en el lado derecho con un dibujo muy bien hecho de la ballena y del barco, la composición es muy, muy similar, ¿sí? Entonces, he aquí la importancia del boceto. Ya pueden ir ustedes viendo cómo nos va a quedar nuestra composición final. Sean observadores y vean cómo incluso la gama de colores, a pesar de que es una ilustración, no es una gama amplia de colores. Los colores que son utilizados de manera general en esta composición son los colores fríos, porque estamos viendo azules, azules oscuros, blancos, grises, ¿sí? Que están entre la ballena, el barco y algunos elementos en los textos. Y utilizan un color cálido, que es el rojo, para hacer énfasis en ciertas figuras, ¿sí? Como abajo con unas gráficas y arriba incluso unas especies de ballenas, ¿sí? Tengan mucho en cuenta eso. No por utilizar fotografías quiere decir que vamos a utilizar muchísimos colores. No. Aquí, por ejemplo, tenemos otra que dice Ivory Tears del lado izquierdo.
Y del lado derecho ya cambia un poco el título. Sin embargo, siguen siendo dos palabras, ¿eh? Entonces, el boceto nos sirve también para tomar ese tipo de pequeñas decisiones, ¿sí? E incluso, fíjense aquí cómo el boceto se parece también mucho al resultado final, que nos habla acerca de la caza furtiva del elefante por el marfil, en qué productos se está utilizando este material, cómo son cazados, ahí se puede ver abajo, en qué regiones de África lo están haciendo. Y bueno, es realmente muy buena infografía este ejemplo, como ya del lado derecho el elefante ya tiene un acabado muy bueno, es una ilustración muy buena, y realmente todo lo demás es distribución de texto. Aquí estos ejemplos que estamos viendo son una combinación perfecta entre ilustración y acomodo de tipografía a través de una retícula, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen una ilustración, si conocen a alguien que sabe dibujar o consiguen muy buenas imágenes en internet, más una composición balanceada, pues tienen resuelta una buena parte de su trabajo, nada más la acomodan. Hay que practicar mucho. Recuerden que no por tener el mejor software, el recomendado, su composición va a ser buena, ¿no? Entonces, el software nunca va a sustituir la práctica que ustedes tengan para que lo tengan en cuenta. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una infografía de lo que es el Monte Everest. ¿Sí? El ejemplo nuevamente, a la izquierda está bocetado lo que es la persona que está escalando, junto con el dibujo de el monte. Y ya del lado derecho cambian la proporción del escalador. Pero bueno, la idea se sigue manteniendo. Vuelvo a lo mismo, vean la gama de colores. ¿Sí? Son generalmente colores fríos y con énfasis de algún otro color en algunos detalles, ¿sí? Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos marcada la ruta con color rojo. Yo lo hubiera dejado en el lado derecho, pero bueno, tampoco se ve mal el lado derecho, el resultado final, ¿sí? Bien, esa es la importancia del bocetaje. Hacer bocetos, aunque no estén bien hechos, no importa, nos ayudan a distribuir de manera más precisa nuestros elementos y ya cuando decidamos prender la computadora nos ahorramos muchísimo tiempo, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver unos recursos en línea. Ya acabamos con lo que son los conceptos de diseño. Estamos a buen tiempo, llevamos aproximadamente 45 minutos y creo que voy a alcanzar muy bien a transmitirles lo que les quería transmitir en esta sesión rápida. Vamos a ver algunos recursos en línea. Creo que estos recursos en línea, algunos de ustedes ya los conocerán, algunos otros no, pero por ejemplo tenemos la clásica del Google, ¿no? Que nos sirve para encontrar imágenes, pero no todos sabemos a veces buscar imágenes en alta resolución, ¿sí? Alguien si por ahí quiere apuntar, al final les puedo yo pasar esta lista porque me faltan unas páginas más. Ahí Nazul o Felipe me podrán pasar a lo mejor al final una lista para yo, la lista de los asistentes, para yo hacerles llegar estas páginas y que ahorita estén un poquito más concentrados en esto. Tenemos Flaticon, que es una galería, una biblioteca gráfica de iconos que sirven muy bien para hacer, pues para hacer cualquier cosa realmente, tanto infografías, tanto presentaciones, tanto pósters. Porque si ustedes teclean la palabra nube, salen miles de nubes ahí que ustedes pueden seleccionar. Si ustedes teclean la palabra microscopio, muchos tipos de microscopios. Y estos nos sirven mucho para agilizar nuestro ejercicio de composición. En el boceto ustedes dirán, aquí va un icono de un microscopio, aquí va un icono del planeta Tierra. Si se meten a Flaticon, lo descargan y ya tienen una solución bien trazada, bien hecha, y ya nada más ustedes podrán manipular el color. Tenemos esta página que se llama ondraw.com y es una página muy similar a lo que es Flaticon, pero con composiciones vectoriales un poquito mejor hechas. Y tenemos por último aquí FreePic, en esta diapositiva tenemos FreePic, que es clásica, ¿no?
FreePic funciona muy bien porque no nada más tiene dibujos vectoriales, como iconos, por ejemplo. Tiene dibujos vectoriales un poco más avanzados, ¿sí? Con iluminación, con sombras, con degradados, pero también maneja una galería fotográfica, ¿sí? Y tiene elementos por los que se pagan y muchos elementos que son gratuitos. Entonces, pues ustedes tratan de buscar los gratuitos y si ya quieren pagar, pues bueno, tampoco es un servicio muy caro. Tenemos esta biblioteca que se llama Pexels y Unsplash, que son los primeros dos. Ambos nos sirven para buscar imágenes en alta resolución, incluso muchas veces en mejor resolución de lo que Google nos puede dar. Entonces, utilícenlas mucho. Me parece que, no, bueno, las dos tienen una buena gama. Unsplash me parece que es un poquito mejor que Pexels, porque tiene mucha más variedad de imágenes y las imágenes son muy buenas, ¿sí? Las últimas dos páginas que están ahí, que es Fonts Google y Dafont, son páginas que nos permitirán descargar fuentes tipográficas. Puse Dafont porque es un clásico, pero realmente yo creo que la que yo les recomendaría fuertemente es la de Google Fonts, ¿no? Esa tiene, lo estaba viendo hace unos días, precisamente para esta presentación, descargué unas y realmente tiene una muy buena selección tipográfica, moderna, basada en los clásicos, ¿sí? En las de con serif, sans serif, decorativas, manuscritas y sobre todo, pues bueno, son páginas que nos proporcionan fuentes tipográficas libres de derecho de autor que ustedes pueden utilizar tanto para proyectos comerciales como personales sin problema. Todo esto que yo les di está en esa misma línea, ¿no? Son recursos gratuitos que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Y por último, aquí en esta parte tenemos estas páginas que son graven.com y colors con doble O al principio.co, que nos permiten llegar a composiciones de esquemas de color ya formadas, que están de moda y que podemos aplicar en nuestras composiciones, ¿sí? Aquí voy a salirme un poquito de la presentación para yo poder enseñarles un poco de algunas de estas tips, de estas páginas que les recomendé. Vámonos primero con Google. Si bien todos sabemos buscar en Google, yo voy a buscar la palabra, yo busco muchos cielos, ¿sí? Cuando ponen un tip, bueno, que yo creo que ustedes también sabrán, cuando buscamos palabras en inglés, generalmente obtenemos más resultados y a veces mejores resultados, ¿sí? Bueno, yo puse la palabra sky, como ustedes pueden ver, y abajo están las palabras, la clasificación del producto que yo quiero encontrar. Si quiero ver mapas, si quiero ver noticias, si quiero ver videos, todo, etcétera. Vámonos a imágenes, quizás ustedes también lo sepan, pero algunas veces he visto que lo que sigue a lo mejor ya no lo vemos. Ya le pusimos imágenes y en la parte final, voy a hacer un acercamiento, dice herramientas, ¿sí? En estas herramientas ustedes le dan clic y vienen más opciones. Vamos a elegir la que dice tamaño y vamos a poner grandes. ¿Ok? Entonces ya tenemos una seguridad de que las imágenes que nosotros estamos seleccionando de toda esta galería tienen una buena resolución. Porque muchas veces, algunas veces, y yo creo ya les ha pasado, a lo mejor han trabajado con algún diseñador para algún producto y él les dice, por favor, manden imágenes en buena resolución. Las imágenes en buena resolución se obtienen de varias maneras. La típica es, ahorita todos los celulares generalmente tienen buena resolución, entonces tratemos de meternos a la configuración de nuestro celular o nuestra cámara fotográfica y vamos a manipular la parte donde dice la calidad de la foto. Cualquier ya foto que salga a partir de ahí será buena resolución, ¿sí? Y bueno, en esta parte de Internet de Google, de esta manera podemos obtener imágenes de muy buena resolución, ¿sí? Ok. Bueno, vámonos a algunas de las páginas que les recomendé. Esta es platicom.com, donde ustedes pueden obtener iconos, como ya los están viendo, incluso hasta los de las redes sociales. Por ejemplo, yo voy a buscar la palabra laboratorio y miren todos los iconos que aquí me aparecen.
Estos iconos también pueden aparecerles en Google. La ventaja de buscarlos aquí es que pueden descargar directamente el archivo editable. Voy a descargar, por ejemplo, esta. Y lo podemos descargar en PNG o SVG. Yo en SVG, miren, aquí dice descarga de manera gratuita. Se va a mis descargas. Y a mí lo que me gusta del formato SVG es que lo puedo abrir tanto en Photoshop como en Illustrator. Aquí lo estoy abriendo en Illustrator. Y un archivo estilo SVG o vectorial, como le diría yo, pues puede ser escalado tanto como ustedes quieran sin perder calidad de imagen, ¿sí? Fíjense cómo la línea aquí sigue siendo realmente buena, no se pixelea. Este es un vector. Y pues bueno, yo ya lo puedo manipular, le puedo poner el color que yo desee, por ejemplo un verde, y listo. ¿Sí? Puedo elegir el elemento que yo quiera, olvidarme de los demás. Y ya son imágenes que pueden utilizar ustedes para su composición gráfica. Y podemos cambiar de color tantas veces como queramos. Ok, otra de las páginas que les voy a enseñar es esta que se llama FreePic. Es un clásico, ya tiene varios años funcionando y siempre ha ido mejorando. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a buscar la misma palabra, vamos a buscar un cielo. ¿Sí? Y los resultados que nos arroja aquí son fotográficos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, tenemos este que es trazo vectorial o es un dibujo. ¿Sí? A veces, si no hacemos esto que les voy a decir, utilizar los filtros, podemos empezar a... Nos gusta una imagen y muchas veces son las cuales por las que hay que pagar, que se distinguen con esta coronita de color naranja. ¿Sí? Bueno, si ustedes quieren no perder tiempo en una decisión por la que hay que pagar, vámonos a filtros, que está del lado derecho, arriba, y le ponen aquí en este segundo apartado que sean puras imágenes gratuitas. Automáticamente nos avienta las imágenes gratuitas y cualquiera de estas imágenes que nosotros seleccionemos generalmente traen excelente resolución, excelente calidad. Ya le puse descargar, descargo de manera gratuita. Está esperando que se baje, no sé por qué no está bajando, pero bueno. Algo me lo estén pidiendo. No vaya a ser que haya elegido una de paga. O bueno, vamos a hacer la prueba con otra imagen. Por ejemplo, esta. Descargamos. Creo que debo de hacer login, Creo que debo de hacer login. A veces nos pide que tengamos una cuenta de usuario, como la creamos en Facebook. Y bueno, ustedes hacen este login, crean su cuenta y ya no tendrán problema para descargar imágenes en esta parte. Ya no voy a perder tiempo con eso. Vamos a freestock.pexels.com. Esta es una galería de puras imágenes, puras fotografías. Y bueno, nosotros aquí vamos a poder buscar la palabra edificio o edificios, building en inglés. Miren, esta imagen es buena, la descargamos, son edificios de Nueva York. Y vamos a abrirla en Photoshop. Photoshop es lo recomendable para manipular fotografías. La voy a ampliar al 100%. Cuando se amplía al 100% un archivo, estamos viendo la verdadera calidad de la imagen. Si la tenemos a 50 o a 50, pues bueno, estamos viendo la imagen chiquita. Aquí es donde nos dice el porcentaje de la imagen. Cuando la ponemos al 100%, es la imagen verdadera, es la verdadera calidad de la imagen.
y podemos empezar a explorar sus cualidades, lo que mide en centímetros. Esta imagen mide 161 centímetros, 1.6 metros por 1 metro aproximadamente. Pues es perfecto, ¿no? Es perfecto. Podemos ver la resolución y listo. Hasta para un espectacular se puede utilizar. ¿Sí? Bueno, enseguida vamos con Unsplash, que es muy similar a Pexels. ¿Sí? Y listo, pueden buscar imágenes de la misma manera. Vamos a buscar laboratorio. No hay, a ver, vamos a ponerlo en inglés. Perfecto, lo que les decía, a veces por buscar en inglés, perdón, en español o en otro idioma, no es tan efectivo como inglés. Y aquí hay muy buenas imágenes. Ok, pasamos de lo que son de las galerías de iconos, dibujos vectoriales, a esta galería de tipografías. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden hacer una búsqueda por categorías, ¿sí? Por el tipo de lenguaje o por las propiedades de las fuentes tipográficas. ¿Sí? Aquí nosotros podemos escribir algo como un hola y podemos ver cómo luce esta tipografía, esta palabra en diferentes fuentes. ¿Sí? Yo les recomiendo mucho que utilicen esta página, ustedes, porque todas son gratuitas. Cada fuente tipográfica tiene muchas variaciones, como light, como regular, como medium, como semi-bold o bold. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes eligen esta fuente que se llama Oswald y quieren utilizar, ustedes por ejemplo con toda esta galería, con todas estas opciones que tiene esta tipografía, ya no tienen que buscar más tipografías. Pueden utilizar la Bold 700 para el título, pueden utilizar la regular para los textos normales y pueden utilizar la Bold semi-bold para los subtítulos. Y esto al final nos va a dar una composición ordenada al no mezclar tantas tipografías. Aquí uno de los tips es que si quieres utilizar más tipografías, utiliza máximo 3. Lo recomendable son 2. Para tus títulos puedes utilizar fuentes serif como la Times New Roman, por ejemplo, ¿no? Un título grande. Y para todo lo demás, utiliza una sin serif, una sans serif, o también la puedes encontrar como palo seco, que es como este estilo de Oswald. Y ya no trates de combinar más, ¿sí? Porque si no, empieza a haber ahí una variación de títulos, de fuentes tipográficas, y si lo quieres hacer, tendrás que ser muy cuidadoso con los tamaños, con las veces que utilices una tercera fuente tipográfica, y puede empezar a causar un desorden en tu composición final, ¿sí? Entonces mejor vámonos con 2, 3 máximo, ¿sí? Enseguida tenemos esta página que ya nos habla de color, que es gradient.com, y esta página lo que nos ofrece son combinaciones de colores de manera degradada. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren utilizar alguna de estas combinaciones, sí las pueden utilizar. ¿Cómo? Ahí les va. Vámonos con esta de en medio, arriba de en medio, que ya nos está diciendo de entrada que está utilizando, voy a ampliar un poquito esto, que ya está utilizando un gradiente, una combinación de color entre dos colores. Cuando nosotros posicionamos el cursor encima de los colores que nos indican abajo que han sido utilizados, ¿sí? Estamos viendo un código. Este código se llama hexadecimal, ¿sí? Este hexadecimal ustedes lo pueden reproducir, por ejemplo, en PowerPoint, ¿no? Que es un software muy recurrente para hacer nuestras composiciones gráficas, nuestras presentaciones, nuestros pósters. Este color, anótenlo y puede ser reproducido en PowerPoint, ¿sí? Entonces ustedes aquí obtienen el color, incluso pueden jugar un poco con la composición, cómo se verá que en vez de que la composición, el degradado horizontal sea vertical, pueden jugar aquí con la dirección, pueden agregar colores, ¿sí? Entonces es una buena página. Pero hasta ahí se queda, ¿no? Tiene más secciones,
pero llega hasta 3 nada más y listo. Bueno, es un antecedente. Yo la que les recomendaría si ustedes quieren empezar a ver composiciones un poquito más interesantes que no precisamente son degradados, vamos a utilizar colors.co, ¿sí? Esta página tiene dos paletas con colores, son buenas, cálidos. ¿Sí? Aquí en esta era esta. Tiene 3 puntitos en la esquina inferior derecha. Yo le voy a poner un clic y me da ciertas opciones. ¿Sí? Si por ejemplo a mí me gusta esa composición, yo voy a ponerle en la última parte que se llama exportar la paleta y nos avienta unas opciones cómo queremos obtener esta paleta, este recurso que nosotros ya seleccionamos. Pues yo les recomendaría que se fueran a la que dice imagen, que es la primerita, perdón, es la tercera, le dan clic, le ponen un título que vamos a ponerle gama de color cálido y nos da diferentes opciones en las que nosotros queremos este tipo de, esta paleta de color. Los colores pueden encontrar la traducción de manera hexadecimal, en HSB, en HSL, en RGB, que son los colores que cualquier pantalla puede reproducir. También el hexadecimal. En CMYK, el CMYK es un código de color para impresores, ¿sí? Porque los colores estarán impresos a partir de 4 pigmentos, que son el cian, el magenta, el amarillo y el negro, y otros, incluso para Prismacolor, ¿no? Para quien tiene sus Prismacolors todavía por ahí. Entonces yo le voy a poner que en hexadecimal, porque a partir del código hexadecimal yo lo puedo empezar a reproducir en cualquier pantalla. Le voy a poner exportar y listo. Me voy a mi carpeta de descargas. Abro mi imagen. Como ustedes pueden ver, ya tengo mis colores, tengo el número que corresponde a cada color y ese color ustedes lo pueden reproducir en PowerPoint, en Photoshop, en Illustrator o casi hasta, creo me parece que hasta en Word tú puedes elegir los colores, ¿sí? Ok. Y con esta parte acabaría con esto de recursos en línea que nosotros podemos consultar para tipografías, para composiciones de color y para recursos de imágenes en alta resolución. Enseguida me voy a regresar a la presentación. Tenía esta diapositiva que me pareció interesante mostrárselas. Sí, vamos, chavo, este señor barbudo, que se llama Vasco Elbrecht, espero pronunciarlo bien, es alemán, me parece, y ustedes lo pueden encontrar en YouTube como Unlucky Lion o Lucky Lion, no sé, me imagino que quiere decir que el león suertudo o algo así. Y aquí tengo abierta tu página. ¿Por qué me pareció interesante mencionárselos, no? Esto lo descubrí hace unos días, haciendo investigación para esta presentación un poco, y a mí lo que me parece interesante es que él es un investigador, él es un doctor en esto que se llama, dice ahí Meta Barcoding Tutorial, y creo que lo hice un poco la traducción a ver qué era eso, parece ser que es la codificación de metabarras de ADN, ¿sí? Él tiene muchos tutoriales, algunos tutoriales de cómo diseñar pósters científicos, ¿sí? A través de un software que se llama INISA, ¿sí? Cuando tú exploras alguno de sus videos, al ser el alemán y hablar inglés, me parece que su inglés es un tanto sencillo de entender. Yo sé que todos ustedes tienen un buen entendimiento del idioma, entonces es muy recomendable, ¿no? Por ejemplo, él tiene aquí de video de pósters científicos, buenos y malos ejemplos. Entonces, muy, muy bueno que alguien que es científico como ustedes, que se dedica a una línea de ciencias exactas, les pueda hablar de cómo traducir sus diseños, cómo utilizar ciertos software para empezar a construir sus composiciones gráficas. Entonces ustedes ya lo podrán seguir.
Sus videos son cortos relativamente, pero bueno, ya ustedes se podrán dar el tiempo. Pero ahí está el dato. Si a alguien le pudiera parecer interesante, ¿verdad?, la ciencia que hay detrás de el diseño de tipografías, bueno, yo les recomiendo este. Esto ya se me ocurrió, a lo mejor ya no lo tienen que anotar, pero si ustedes quisieran ver en Netflix algún documental acerca del diseño tipográfico, de lo que son las letras, de cómo existen despachos que se dedican a hacer fuentes tipográficas, pueden ver este, que está en una serie de documentales creativos que se llama Abstract Art, de Art of Design. El de Jonathan Hofer, que está en la segunda temporada, es muy bueno. Pueden ver cómo es la vida de personas que se dedican al diseño de tipografía. Y este en general, que es una de las diseñadoras gráficas más influyentes en el mundo por pertenecer a un despacho de diseño en Nueva York, con mucho impacto en la industria comercial, científica, etcétera, ¿no? Aquí tenemos a Paula Scher, que quizás sus diseños nos podrán parecer un tanto sencillos, hay unos muy buenos, pero ella es diseñadora de marcas como Windows, como Citibanamex, bueno, City nada más, que después se traduce a Citibanamex, etcétera, muchas marcas que ustedes podrán conocer. ¿Qué software les recomiendo para poder empezar a hacer sus diseños? Bueno, tenemos la básica, que es PowerPoint, ¿no? PowerPoint les puede ofrecer soluciones, pero si ustedes se quieren adentrar a la manipulación de imágenes con más tiempo, con más detalle, yo les voy a recomendar en este orden. Descarguen, obtengan estos tres software. Primero, Adobe Illustrator, ¿sí?, que nos va a servir para hacer composiciones de gráficas y con texto y con todo lo que ustedes quieran, con todos los elementos que yo les acabo de mencionar, retículas también. Y es un software que nos permite llegar a muy buenos resultados y con la mejor calidad de exportación, ¿sí? Y sobre todo, también Photoshop y InDesign nos lo ofrecen, pero Photoshop, cuando ustedes abren una ventana con 100 píxeles de resolución, 200 píxeles, o lo recomendable para impresión, que son 300 píxeles de resolución, tu archivo se empieza a hacer muy pesado. Por lo mismo, su computadora se empieza a alentar, les empieza a exigir más capacidad en sus memorias, y bueno, puede ser un poco lento el proceso. Entonces, Adobe Illustrator nos permite llegar casi a los mismos resultados que Photoshop, de manera mucho más ágil, porque Illustrator no trabaja con píxeles como lo hace Photoshop, que lo convierte en un programa muy pesado. Por eso tampoco hay que menospreciar Photoshop, es muy bueno. Yo antes solía diseñar todo hace unos años en Photoshop, a mí me encantaba, me hace sentir más libre su manera en la que está diseñado el software, pero poco a poco fui entendiendo que Illustrator era la mejor opción para hacer mi trabajo mucho más ágil y llegar a muy buenos resultados. Adobe InDesign, que es el tercero que aparece ahí, de color rosa, es un programa que ustedes ya podrán manejar una vez que ya tengan práctica en Illustrator y en Photoshop. Esa sería mi recomendación. Y este software nos da la facilidad de empezar a diseñar ya documentos muy pesados como libros, como un artículo e incluso también como un póster científico, porque aquí las opciones que nos da para manejar la tipografía son un poco más especializadas que lo que nos ofrece Illustrator y Photoshop. Estos tres programas, los tres pertenecen a Adobe, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dice?, sus interfaces gráficas de usuario, las herramientas, los controles que nos ofrecen a nosotros como los diseñadores o investigadores, se parecen entre sí. Entonces, cuando juguemos entre una y otra, no vamos a batallar mucho para comprender. ¿Sí? Por último, pues ya con esto acabaríamos. Si alguien quiere entrar en contacto conmigo, bueno, está mi correo electrónico, que es pedro.gutierrez@itc y todo lo demás. Y pues ahí está mi Behance, que es donde ustedes pueden ver algunos de los proyectos que yo he hecho, algunas de las imágenes, digamos que es mi portafolio en línea. Y ahí trato yo de subir con frecuencia los últimos proyectos que realizo, y también pues está el apartado para que me puedan mandar algún mensaje
Y listo, con esto acabamos. Muchas gracias, espero que haya sido ágil. Nos llevamos alrededor de 1 hora 20 minutos, 15 minutos. Y pues no sé si haya algunas preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok, O ya le dejé de compartir, creo. ver, Creo que ya lo manipulaste en azul. Ah, no, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. no sé si ya aparece la imagen que yo pongo. Yo sí la veo, pero no sé si la vean ellos. Ok, bueno. Nuevamente agradecemos al maestro Pedro por esta charla tan enriquecedora en la que nos mostró las distintas herramientas que podemos utilizar para elaborar presentaciones y herramientas que es muy útiles y que al menos yo no tenía ni idea de que existían. Ajá. Y bueno, a continuación vamos a pasar a la sección de preguntas. En realidad estoy viendo que son pocas preguntas, entonces creo que sí se puede extender al dar el detalle de las respuestas. Ok. A ver, la primera sería de Verónica Medina Llamas, dice, ¿se puede poner retícula en programas como PowerPoint o Word? ¿Y cómo? Sí. En PowerPoint y Word. Bueno, en PowerPoint es más fácil, pero en Word sí también. En ambos partes nos permite siempre nosotros poner una imagen de fondo. Yo creo que a lo mejor varios lo hemos hecho, ¿no? Como el fondo de la presentación, el fondo de la hoja. Entonces, de esa manera, ustedes la retícula la pueden poner como fondo. Ahora, ¿dónde construimos la retícula? Creo que esa sería la verdadera pregunta. La retícula la podemos construir en Adobe Illustrator o en Photoshop. Yo voy a utilizar Adobe Illustrator, pero si ustedes no tienen Adobe Illustrator o alguno de estos programas, dibújenla. Dibújenla en la hoja, tómenle una foto y llévensela, recórtenla y pónganla de fondo en el formato que ustedes estén trabajando, ¿no? Si estamos trabajando en PowerPoint, dibujen el área horizontal, agarren una regla y luego la ponen. Al final, ustedes quitan esa configuración de que sea fondo de pantalla y pues ya ahí pueden construir su composición a través de la retícula. Aquí les voy a poner rápidamente. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya la están viendo. Voy a abrir una hoja en mi Adobe Illustrator. Por ejemplo, le voy a poner que de ancho tenga 90. Creo que son las medidas a veces de un póster científico. Como ustedes pueden ver, ahí está el área. Si quieren aprender ustedes cómo manejar Illustrator, hay muchos tutoriales en línea, muchos tutoriales, hace mucho que yo no busco, pero incluso a la fecha hay situaciones que yo no me acuerdo, no sé cómo realizar en Illustrator o en Photoshop, lo busco en línea y ya a veces hay tutoriales muy pequeñitos que me ayudan mucho a recordar cómo se hacía cierta solución en estos programas. Hasta la fecha los sigo utilizando. Hasta la fecha me meto yo a domestika.org, no sé si conozcan esta plataforma de cursos en línea, y compro cursos de diseño en Illustrator, diseño en Photoshop, diseño de muchas cosas, y ya son un poco más especializados. En esa misma plataforma de domestika.org también hay cursos básicos de Photoshop y de Illustrator para poder llegar a dominar un poco estos softwares. Y el dato del investigador alemán también te enseña a través de un design cómo empezar a manipular ciertos elementos. Entonces miren, por ejemplo, voy a elegir mi herramienta de cuadro, voy a trazar un cuadro en las orillas
de mi hoja tamaño carta, ¿sí? Ahí no lo ven las líneas porque están ahí alrededor de la hoja, pero ya me voy a ir aquí a una opción para decirle que este cuadro se parta, le voy a poner preview, se parta en el número de filas y en el número de columnas que yo quiero. Por ejemplo, ahí tengo una composición de 5 filas y 4 columnas y me da la opción de ya empezar a poner el espacio entre columnas y filas. Y ustedes pueden observar cómo se empieza a ampliar ese espacio y cómo se empieza a ampliar también aquí. Y esta imagen ya es muy similar a la que yo les compartí en la parte de retículas, ¿no? Sobre todo la modular. Le voy a poner que OK. Y ya puedo yo seleccionar mis cuadros. En la parte de capas, pues voy a decirle a esa capa que no se mueva. Y yo ya puedo empezar a poner mis textos de la manera que yo quiera, mis imágenes de la manera que yo quiera. Voy a poner ahí un hola. Voy a poner mejor que es el curso de diseño. No ven la letra porque está muy chiquita, pero ya la voy a ampliar. A un 72. Es pequeño, vamos a poner un 200. Y entonces yo puedo empezar a manipular mi texto dentro del espacio que yo le quiera asignar. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, un poco más abajo. O puedo ampliar mi espacio. ¿Sí? Aquí no definí los márgenes, pero bueno, recuerden que los márgenes son sumamente importantes. E incluso esa retícula, si nos gustó, podemos tomar alguno de esos elementos y empezar a dibujarlos, ¿sí? Incluso voy a borrar estos. Quizás yo aquí quiero poner una imagen en el espacio de estos 4 y listo. ¿Sí? Entonces, podemos hacer de manera digital nuestras retículas en Illustrator, también en Photoshop, pero creo que Illustrator es lo más recomendable. Y si no tenemos esta opción, dibujémosla, tomémosle una foto. Ahorita ya hay aplicaciones también en la Play Store para poder escanear de manera ágil en nuestros celulares, en nuestro iPad. Y ahí nos dan también la opción de estirar la imagen para que se vea de manera plana y no en perspectiva, porque no siempre agarramos el celular de manera derecha. Y bueno, pues eso ya es una herramienta, una solución. Gracias. La otra pregunta es de Esmeralda López. Pregunta, ¿qué tan conveniente es hacer mezcla de tipografías? Bueno, son dos preguntas y la otra es, ¿en qué casos conviene hacerlo para hacer atractivo el texto? Bueno, ¿en qué casos conviene hacerlo? La mezcla de tipografías. De entrada yo creo que les recomendaría, creo que lo dije en el transcurso de la presentación, utilicemos un máximo de 3 tipografías. Yo les recomendaría incluso 2. Para los títulos utilicen una fuente tipográfica si ustedes quieren, grande, amplia. Y para los textos podemos utilizar la misma fuente pero en su variante regular o normal. Y para el título la podemos aplicar en bold y de un tamaño muy muy grande. Si combinamos dos tipografías, quieren hacer un poco más atractiva, bueno, elijan un estilo serif para títulos y un estilo sans serif para el resto del texto, ¿sí? ¿En qué casos es conveniente utilizar más tipografías? Bueno, si ustedes quieren, por ejemplo, resaltar demasiado un título, podemos utilizar una tipografía decorativa y nada más en el título, ¿sí? Para los subtítulos pudieran utilizar esa segunda fuente que ustedes han elegido y una tercera fuente para los cuerpos de los textos. Creo yo que soy partidario en lo personal de no utilizar muchas fuentes tipográficas. En los casos que se utilizan muchas fuentes tipográficas, creo yo, pues cuando estamos haciendo un producto dirigido a niños, que ya podemos utilizar colores mucho más vivos, fuentes tipográficas más atractivas, más gordas, por decirlo así, que le va a llamar la atención más a ellos, ¿sí? Esos serían los casos, creo yo. Gracias.
Ujú. Bueno, la siguiente es un comentario algo largo. Bueno, ella comenta que si puede dar una explicación más amplia sobre cómo está distribuida la retícula en las infografías, para que quede como más claro cómo mantener el orden, aunque mezclen varias imágenes y gráficos. ¿Cómo está construida la tipografía en las infografías? Bueno, eso, recordemos las retículas jerárquicas. Las jerárquicas corresponden más a las decisiones que ya tenemos en la mente, a la idea que queremos proyectar en específico. Ahí es cuando una retícula se adapta más a nuestra idea. Por otro lado, si tenemos mucha información para manejar, como es el caso de las infografías, bueno, pues es buena idea considerar ya una retícula que nos pueda ayudar a la acomodar la información. Vamos a ver, las infografías generalmente son amplias, amplias de manera vertical, ¿sí? Entonces, no podemos dominar desde un inicio el acomodo de toda esa información. Creo yo que la retícula que más nos conviene para este sentido es la modular, pero empezando por las columnas. Me voy a regresar un poco a este ejercicio que hice. Voy a poner este círculo, digo, perdón, este cuadro. Supongamos que este es el tamaño de mi infografía. Y voy a empezar, voy a eliminar estas líneas guías para que no nos estorben. Y creo yo que hay que empezar por una distribución de columnas, es decir, por una retícula modular. ¿Sí? Entonces yo empezaría a hacer este ejercicio. Voy a empezar a decirle que para una infografía que va a tener mucha información, en lo personal, a mí me gusta manejar números nones. Por ejemplo, aquí ya tenemos cinco columnas. ¿Sí? Empezaría a definir el espacio que va a haber entre ellas, ¿sí? El cual hay que respetar la mayoría de las veces. Y ahí empezaría yo a distribuir mi información. ¿Sí? Obviamente ese negro lo cambio, ¿verdad? Y yo creo que para una infografía, creo, lo estoy pensando ahorita, creo que no conviene tener tantas columnas. ¿Sí? Yo creo que 5, 4, 6 máximo es un buen número, porque recordemos que una infografía tiende a llamar la atención del espectador durante varios minutos, porque tiene que hacer una lectura de varias partes, varias partes donde hay texto. Entonces, si nosotros tenemos varias columnas, podemos empezar a poner información en todas estas columnas y ya no es necesario. Entonces, mientras más sencillo tengamos nuestra retícula para una composición tan grande como suelen ser las infografías, nos conviene tener una estructura sencilla. Yo recomendaría las columnas en esta parte, y ya ustedes pueden hacer una partición también horizontal de algo ahí más o menos similar. Ahí tenemos, por ejemplo, 6 columnas. Definan muy bien sus espacios entre columnas y filas. Y listo. Entonces creo que esa sería una buena solución. Al final vean cómo tenemos una retícula modular, pero siempre por partes. Empezamos por definir el número de columnas y al último ya es un poco más variable el número de filas. Entonces empecemos en ese orden, columnas y luego filas para acabar en una modular. Gracias. La siguiente pregunta es de Verónica Castro. ¿Cómo podemos priorizar el uso de textos o imágenes? Priorizar, ok, un manejo efectivo de textos e imágenes. Fíjense que estaba yo viendo, ahí muchas veces me han hecho esa pregunta: ¿cuál es el mínimo de texto que hay para una presentación? ¿Cuál es el mínimo de texto que se debe respetar o máximo de texto que se debe respetar para una infografía? La verdad es que no lo hay. Yo entiendo que muchas veces los pósters científicos son para los profesores o son para otra gente que está estudiando el mismo ramo. Entonces, a ellos no les va a importar mucho
la composición gráfica, les va a interesar el contenido. Entonces, en este tipo de productos hay que encontrar ese balance entre una buena cantidad de tipografía y un buen acomodo de imágenes. Es decir, si estás, aquí hay que pensar mucho, aquí fíjense que pensar en nuestro lector final, en nuestro usuario final, en el receptor, hay que pensar mucho en él. Y eso sí, muchas veces yo lo tomo en cuenta. Si estoy haciendo un diseño de una infografía para un doctor en alguna rama en especial, se va a dar el tiempo necesario para leerlo, ¿sí? Porque es su tema, porque es experto y lo va a leer. Pero si estamos haciendo un diseño que va a ir para estudiantes universitarios, para estudiantes de secundaria o de prepa o más chicos, entonces sí hay que cuidar mucho el texto. Y eso, un parámetro pudiéramos decir que no fueran más de 400 palabras, no más de 450 palabras, para algo que queremos que llegue a un público mucho más amplio, que no estudian lo que nosotros estudiamos y que lo vamos a presentar quizás en un foro donde van a ver personas de diferentes profesiones. ¿De dónde tengo este dato? Precisamente lo acabo de oír de este chico alemán, donde él dijo, bueno, vamos a utilizar 400 palabras, no más de 450. También encontré otro documento donde habla de un poco de parámetros y menciona más o menos los mismos, la misma cantidad de palabras. Estos ya son parámetros que ellos en lo personal manejan, pero bueno, no me parece tan inadecuado tomar en cuenta esas recomendaciones. Y generalmente ya si ustedes tienen la oportunidad de imprimir un boceto de o un medio armar de su composición como una infografía que suelen ser amplias, pónganla a la distancia, pónganla en una pared, aléjense 2, 3 metros y empiecen a ver si la fuente de los títulos y la fuente de los subtítulos se leen. Entonces, es una manera que también nos sirve mucho para evaluar el tamaño de las letras, el tamaño de la cantidad de texto en un ejercicio de composición de estas naturalezas, ¿sí? Entonces, no hay un número determinado si gustas tomar esta recomendación de 400 a 500 palabras y a partir de ahí trabajar, pero pues bueno, ya tu profesor, tu profesora, o si no los hay, pues ustedes consideren esta parte. Obviamente, cuando empiecen a apreciar saturación de texto, ya no vamos por el camino adecuado, y la saturación de texto generalmente se da por el tamaño de letra. Un tamaño de letra muy pequeño nos va a permitir saturar de texto, entonces empiecen a utilizar fuentes tipográficas un poco más grandes para estos ejercicios. Gracias, maestro. Bueno, este es un comentario. ¿Se puede repetir el nombre de la página o programa, por favor? No sé cuál se refiere. ¿De cuál se refiere? Bueno, ahorita recuerdo que durante la plática nos hizo el comentario que nos va a enviar a los que estamos en el taller el nombre de las páginas, me parece. Sí, Azul, si me puedes pasar la lista de los asistentes y yo pues ya en un correo trato de mandar esas fuentes en línea, ¿no? Que ellos Sí, pueden. vámonos así. La siguiente pregunta es, para poner los códigos de colores en PowerPoint, ¿cómo se hace? Muy buena pregunta. Vámonos rápidamente. Cada PowerPoint empieza a ser diferente que si lo manejas en Windows o si lo manejas en Mac, ¿no? Vamos a hacer, dependiendo de cada versión va cambiando, pero ayer estaba yo precisamente haciendo ese ejercicio porque pensé que me lo iban a preguntar. Vamos a dibujar rápidamente esta forma circular. ¿Sí? Ahí tenemos. En la parte de arriba tenemos divididas las pestañas Home. Bueno, esto lo tengo en inglés. Una pregunta, Azul, ¿tú puedes ver este acercamiento? ¿Acercamiento? Está haciendo un acercamiento en mi pantalla, pero no sé si se aprecia, ¿no, verdad? No, no se ve. Ok, perfecto, entonces para no confiarme de eso.
Bueno, entonces aquí arriba tenemos el icono del botecito de color, de pintura, y podemos elegir nuestro color que nosotros queramos. ¿Cómo elegimos ese color en específico? Vámonos a donde dice More Fill Colors, en español tendrá que ser algo así como más colores. Y miren, aquí nos pone en esta ventana varias pestañas arriba. Vamos a elegir la segunda, que son barras de colores, y nosotros podemos empezar a elegir aquí enseguida nuestro código de color en RGB, en CMYK, incluso en grises o en HSD, ¿sí? Aquí, si nosotros queremos copiar ese código de color, tendrá que ser en RGB. Y si se fijan, nosotros podemos manipular este color dependiendo de su tonalidad. Pero si nosotros ya tenemos ese código de color, aquí abajo dice Xcolor y ya un signo de gatito, que es el número, y nosotros ahí ya podemos pegar el color que nosotros queramos. Vamos a hacerlo de manera rápida. Estábamos con que habíamos descargado una imagen. Vamos a reproducir uno de estos colores para que lo podamos comprobar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a reproducir el segundo color, que es este rosita, es FFB4A2. Me voy a ir a mi ventana de PowerPoint. Hacerlo un poco más pequeño, no puedo. Aquí primero tengo que ingresar el color. Bueno, voy a copiar ese que estamos viendo al lado de la pantalla de PowerPoint. Es E598-9B. E598-9B. Y le voy a dar OK. Y listo. Entonces, si se fijan, es el mismo color. Lo voy a poner al lado. Es el mismo color. Entonces, se pueden en PowerPoint. Gracias. Bueno, aquí preguntan, ¿se puede tener acceso a la grabación? Supongo que es pregunta para nosotros. Me comenta Felipe que aún no lo sabemos, pero se lo haremos saber en algún correo. Luego la otra pregunta es... ¿dónde está? Es que hacen comentarios, pero no son preguntas. Bueno. La pregunta es de Jason Vázquez. ¿Hay alguna opción open source para sustituir el Adobe Illustrator? ¿Sustituir? Ajá. Para sustituir, bueno, hay páginas en línea que sí nos permiten diseñar. Es como Canvas, por ejemplo. Pero la verdad es que sí, hace 2 meses creo di una plática muy similar. Me dieron el nombre de un software en línea, mejor dicho una página en línea que no recuerdo cómo se llamaba, pero fíjate que la probé y no, sí hay páginas que nos pueden ayudar, como Canvas es una de ellas, que yo creo que varios la conocen, que nos permite hacer composiciones similares a una infografía, pero son muy lentas, son imprecisas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo puedo manejar con mucha facilidad mis cuadros, mis círculos, con mucha precisión, de manera rápida. ¿Sí? Y yo recuerdo que cuando hice el ejercicio en uno de estos, precisamente para dar mis comentarios de qué opinaba yo acerca de estas páginas en línea que nos permiten hacer alguna composición gráfica, realmente la precisión que hay entre el mouse y lo que yo selecciono de círculos, cuadros, colores, es muy imprecisa, es muy lenta, y entonces al final uno decide, bueno, ya el color que me dé, medio que se ve bien, y al final tienes una composición que no querías, o que te vas a tardar mucho. Entonces, yo sí recomendaría que si se quieren adentrar en una parte más a detalle de la manipulación de gráficos, utilicemos Illustrator, Photoshop y después InDesign. Gracias. La siguiente pregunta es de América Morales. Pregunta, ¿cómo es el uso de animaciones para este tipo de trabajos científicos? ¿Cómo es el uso de animaciones? Me
imagino que opino de las animaciones. Bueno, pues yo hablé de productos que no llevan animaciones, ¿verdad? Ya animaciones estaríamos hablando de divulgación científica pues para cualquier persona, ¿no? Pues eso ya generalmente el software que se utiliza para hacer animaciones, pues ya está After Effects, Adobe Animate, Premiere, muchos otros que ya yo en lo particular no manipulo. Si se hace una buena animación, sencilla, que no dure mucho. Ahí, por ejemplo, sí me ha tocado ver partes en reuniones que dicen, no, pues hay que hacer una animación, un video que dure 5 minutos, 4 minutos. Es mucho tiempo. Una animación que tú quieres que transmita un mensaje de manera ágil, incluso para adultos, 2 minutos es mucho, o sea, a lo mejor 1 minuto menos, ¿no? ¿Sí? Depende siempre para el público, depende de tu evento. Si va a ser en un evento donde vas a tener a mucha gente sentada, pues hazlo muy pequeño. Si lo vas a subir a la web para que cualquiera lo consulte, pues bueno, ya puedes tomar el tiempo que tú desees y listo, ¿no? O sea, las animaciones generalmente sustituyen la palabra de la persona que quiere transmitir ya ese conocimiento. Recordemos que también de lo que les acabo de hablar, presentaciones, infografías o pósters, funcionan al revés, no sustituyen la palabra del investigador, son un apoyo para poder expresar lo que tú quieras. Si se fijan en la presentación que yo hice, son pistas que a mí me servían para darles el conocimiento, ¿sí? No al revés, no me la pasé leyendo realmente mi presentación, fue una guía para yo saber de qué les tenía que hablar y en qué orden. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta es de Yadira. Pregunta, ¿para qué nos servían las líneas de flujo y cuál era la medida? Las líneas de flujo son las horizontales, pero cuando son verticales se llaman medianil. Sí, mira, aquí en este ejemplo voy a trazar el medianil, que es la parte vertical. Lo voy a poner en un color más llamativo para que se distinga. Un poquito más ancho, como que este verde no sé. Vamos a ponerlo rojo para que se distinga un poco más. Aquí está, la línea de flujo nos sirve, que es la horizontal, nos sirve para definir el espacio que hay entre filas, ¿sí? Más la línea de flujo la voy a poner de otro color. Voy a poner en amarillo. Esta línea de flujo, que es la horizontal, nos sirve para definir el espacio que hay entre fila y fila. Y la vertical, que se llama medianil, es el espacio que va a separar la columna, ¿sí? De columna a columna, es decir, los espacios verticales. Bueno, obviamente se genera un espacio entre cualquier elemento que yo ponga, ¿no? Y van a decir, bueno, pero ¿cuál es la utilidad? La utilidad es cuando tenemos que hacer repetición de estos espacios, ¿sí? Vamos a procurar que el espacio que haya entre todas las filas o entre todas las columnas sea el mismo, ¿sí? Es ahí cuando hay un beneficio, porque al final ustedes van a poner información en muchas partes de estas retículas y la frecuencia de espacios similares entre los elementos va a ser la que nos va a permitir tener un orden en la presentación, un orden en lo que estamos apreciando, una facilidad de absorción del contenido y sobre todo facilidad de lectura. Entonces, esto empieza a tener sentido cuando la repetición de los espacios es similar entre sí. Entonces, no olviden eso, ¿no? O sea, no se trata de aquí tener yo esta línea delgada, y aquí la voy a hacer mucho más ancha. Y aquí entonces, pues todavía más, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Lo podrán hacer, sí, pero no lo repitan mucho, ¿sí? Entonces, traten de que la frecuencia de espacios en que hay entre tanto los espacios horizontales como los verticales sean lo mismo para obtener esa homogeneidad en la información, ¿sí?
Gracias, maestro. La siguiente Perdón, pregunta. el dato era punto 43 milímetros o centímetros, mejor dicho, punto 43 centímetros. Y ya ustedes lo pueden variar. Yo muchas veces lo aplico de 5 milímetros. Gracias. La siguiente pregunta es de Jennifer Rojas. Pregunta, ¿hay plantillas con las retículas? ¿Hay plantillas ¿cómo? ¿Con los retículos? Bueno, supongo que pregunta si hay plantillas para retículas. Pero la pregunta es, ¿hay plantillas con las retículas? Ok, fíjate que no lo he... Supongo yo que sí, ¿no? O sea, no lo he... yo generalmente las trazo, pero no... Yo lo que haría es hacer una búsqueda en internet, ¿no? Retículas. Retículas, por ejemplo, le voy a poner en imágenes. Mira, si ves cómo te empieza a arrojar opciones, es más, voy a poner retícula modular. Bueno, hay ejemplos. Por ejemplo, aquí puedo, mira, esta funciona bien, ¿eh? Esta roja que aparece aquí te pudiera servir. Creo yo, acuérdense de que buscar en inglés es importante. Esto en inglés se llama grid. Mira, como los resultados ya son incluso más certeros. Ya no me pone ejemplos, sino mejor dicho me pone, o no me pone imágenes que me hablan de cómo está construida, me ponen imágenes que ya puedo utilizar, ¿no? Como columna, ¿sí? Entonces, pues bueno, si tú quieres utilizar una retícula donde el blanco no sea blanco, sino mejor dicho transparente, y este es un tip para todos, cuando ustedes quieren conseguir una imagen con fondo transparente, donde el blanco no es blanco sino transparente, pongan PNG al último. PNG es la propiedad de la imagen que nos transparencias. ¿Sí? Entonces creo que yo es lo que haría, ¿no? Ok. Bueno, para instalación. Perdón, no te oí, se interrumpió. La- Cindy comenta, tengo entendido que el Adobe Illustrator es de paga. ¿En el IPCIT lo tienen disponible para instalación? En TI, Omar tiene licencia de algunas, él es el que maneja las licencias de Adobe. La verdad desconozco, si sobren. Sí sería buena idea preguntarle. Él es el que me concedió, él tiene la información para conceder licencias y no sé si pues le sobran realmente. Ok. La siguiente pregunta es de Rodrigo Dávila. ¿Existe alguna alternativa para cambiar la resolución de una imagen, por ejemplo, a 300 dpi, que es lo que solicitan algunas revistas? Sí, por supuesto que sí, pero aquí es cuestión como de un poquito de el origen de la imagen, ¿no? O sea, si yo donde cambio resoluciones es en Photoshop. Entonces, si a mí me pasan una imagen que tiene 72 píxeles de resolución, estamos hablando que es una imagen de muy baja calidad. Entonces, yo puedo ampliar esta resolución a 300 píxeles. Pero ¿qué pasa? Se vuelve una imagen mucho más grande, pero con esos mismos defectos que ya trae la calidad baja. Entonces, como cuando estiras una imagen y si ya viene de origen la imagen a muy baja resolución, simplemente vas a tener una imagen muy grande, pero igualmente pixeleada, ¿no? Entonces, lo ideal es que la imagen desde el origen tenga 300 píxeles o más, y entonces tú ya la manipulas. Si tú una imagen de 300 píxeles de resolución la amplias a 400, 500, 600, sí se va a distorsionar, pero el efecto que ya vas a tener en impresión o en imagen, en una pantalla, ya no vas a realmente adaptar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú ves un espectacular en la ciudad de una imagen muy bonita, dices, oh, se ve muy bien, pero cuando te acercas a la impresión, si tú tuvieras la oportunidad de acercarte a esa impresión grandísima, te vas a dar cuenta
que hay muchos píxeles, que no está tan bien definida como lo pensabas. Entonces, bueno, a lo básico, si tú amplías una imagen, si tú a 300 píxeles de resolución, pero en el origen tiene 72 píxeles de resolución o menos, simplemente vas a tener una imagen más grande pero defectuosa. Gracias, maestro. Creo que es la última pregunta de Yadira. ¿Hay algún porcentaje ideal entre texto e imagen para hacer un póster? Un porcentaje ideal entre texto e imagen para hacer un póster. Creo que estaríamos hablando de la proporción, ¿no? De los elementos, ¿no? Y general, creo yo que sí. Generalmente la receta, por decirlo de cocina, es que la imagen debe tener el principal, el tamaño más grande, ¿no? Y el título que esté a la mitad de ese tamaño y los datos complementarios pues, mucho más pequeños, ¿no? Como la dirección, los teléfonos, la página web, etcétera, ¿no? La posición también ayuda mucho. El título generalmente va arriba, la imagen en medio o de fondo también, y los datos auxiliares en la parte de abajo. Ahora, la tipografía, ustedes pueden hacer ¿cómo se llama? Una composición a través de pura tipografía, y las hay, y son muy buenas. Cuando ustedes se centran nada más en tipografías, en colores, en contrastes, a veces la imagen ya no hace falta. Entonces la tipografía es un elemento que nos puede ayudar mucho a nuestras composiciones gráficas y pues listo, ¿no? Incluso a veces podemos omitir las imágenes. No es lo usual, pero podemos hacer un gran persuasivo y de impacto con pura fuente tipográfica. Gracias. Creo que esas son todas las preguntas. Hay otra, pero creo que ya se la respondieron aquí en el chat. Esto lo voy a... Ya aparece la... ¿Sí se escucha? Creo que hay un problema. Es lo más cercano a open source y sí, efectivamente. Bueno, yo lo considero un poco impreciso, me desesperó. Y eso que me prestaron una buena máquina, tenía yo una buena máquina poderosa, y una buena conexión a internet, y eso no sustituyó la imprecisión de Inkscape. Inkscape, sí, efectivamente será el otro. Muchas gracias, maestro. Bueno, eh, para que esta, en efecto, sea un taller y no una plaza solamente de maestro Pedro, que queremos hacer una invitación a quienes tomaron el taller y que quieran participar en lo que podemos llamar un concurso rápido para que elaboren ya sea un cartel, una imagen, una infografía con la temática del IPCIT en tiempos del COVID-19, aplicando los conocimientos que adquiridos en este taller. Pueden enviar esos trabajos hoy antes de las 7 al correo del taller que aparece en pantalla. Ahorita lo pongo otra vez. Bueno, para los que lo hagan, tienen poco tiempo, no tienen que ser carteles tan elaborados como los que estoy poniendo ahí de ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo otro que hizo alguien de ciencias ambientales que no ha tomado el taller, simplemente lo hizo y parece que hay opciones. Entonces, para quienes participen, se va a premiar el primer lugar. El 60% del voto será será por parte del jurado, el 40% por elección popular en Facebook y la premiación será sorpresa. No sé si se escuchó esto que acabo de decir, maestro Pedro. Sí, te escuché, muy bien. Bueno, esa sería la invitación para quienes quieran participar. Bueno, ahí está el correo otra vez. Y bueno, muchas gracias, maestro, por esta plática tan enriquecedora que veo. Hay un montón de herramientas que son muy fáciles de acceder y ni idea que existían, ¿no? Sí, sí. Bueno. Ahí, en caso de que los chicos participen en el concurso sorpresa que iniciaste, yo no sería el único jurado, es importante que ellos lo sepan, porque yo puedo juzgar, pero de manera gráfica, a veces no comprendo al 100% los temas de los que se están plasmando,
las composiciones de estilo académico o científicas. Entonces, el jurado también va a estar compuesto por ustedes mismos, me parece que por los organizadores del CONIC, Felipe, Nazul, Laura, entre todos ellos, también formarán parte del jurado para que sepan, ¿no? No, va a ser otro, pero sí, Ok. algunas personas. Ok. Sí. Bueno, antes de irnos, me comenta Felipe que nos invita a la conferencia plenaria de hoy a la 1 de la tarde en la página del Face. De hecho, ya inició. Y bueno, con eso terminamos el taller. Muchísimas gracias, maestro Pedro, y además por hacer posible el taller. Espero que haya sido útil.